Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? ¿Reloj nuevo? Pues vamos a ver qué tal nos ha llegado. Vamos a analizarlo un poquito. Vamos a hacerle un pequeño test para comprobar en qué estado ha llegado a nuestras manos. Son unas pequeñas comprobaciones que me permiten saber la salud general del reloj sin necesidad de un cronocomparador o timegrapher. En un movimiento que posea carga automática, lo que vamos a comprobar es que la masa oscilante se mueve libremente, tanto en un sentido como en otro. Nada mejor que un golpe seco para comprobar que la masa oscilante se mueve libremente. La siguiente comprobación es la del embrague. El embrague que hay en la rueda central. Para ello colocamos la corona en la segunda posición, la posición más externa respecto a la caja. En esta posición podemos ajustar la hora. Debemos notar que hay bastante resistencia al mover las manecillas. Si notamos que las manecillas se mueven muy fácilmente, es mala señal de que el embrague está en mal estado. Tenemos un vídeo en el que hablamos extensamente sobre esta avería que por desgracia es demasiado común. Otro punto fácil de comprobar es que una vez las manecillas rebasan las 12 de la noche, la fecha en el calendario debe cambiar. Esta es una comprobación que nos va a dar una idea de la salud del engrase del movimiento. Para ello, el muelle real debe estar completamente descargado. El reloj no debe tener cuerda. Y empezamos a hacer giros completos de la corona, 360 grados, hasta que el secundero empieza a moverse. En este caso, con un solo giro de la corona, el secundero ya ha empezado a moverse. Señal que con un par mínimo de fuerza, el tren de ruedas ya puede moverse. Señal de que está bien engrasado. Ahora un ejemplo con un reloj vintage que todavía no se le ha hecho servicio. Un giro sería sobresaliente. 2, notable. 3, sería bien. Con 4, suficiente. Con 5 vueltas ya estamos en el insuficiente. Hace falta un servicio urgente. Veamos otro ejemplo con un reloj nuevo, totalmente nuevo. Vamos a ver. 1, sobresaliente. Este HMT es un viejo conocido del canal, ya se le hizo servicio completo. Con un solo giro, veis que el secundero ya empieza a moverse, tiene un resultado sobresaliente. Este es un Poljot, no se le ha hecho servicio, ya llevamos el tercer giro, cuarto, quinto, ya estaríamos en insuficiente, necesita servicio urgente y más que urgente porque le estamos dando ahí una caña tremenda. El muelle real ya está dando un par muy fuerte y le ha costado empezar a mover el tren de ruedas. Eso quiere decir que está muy mal de engrase. Otro punto que debemos comprobar en aquellos relojes que tengan fechador es el cambio rápido del día del mes o del día de la semana. Aunque también os digo que no todos los relojes tienen esta característica de cambio rápido de la fecha. Girando las manecillas y pasando por las 12 de la noche, todo un coñazo. Y por último, vamos a ver un ejemplo de cuando las cosas salen mal. Nos vamos a la segunda posición en la que cambiamos la hora. Nos vamos a la primera posición en la de cambio de fecha rápido. Nos vamos a la posición interna, en la que podemos darle cuerda. También le llaman posición 0 o inicial. ¿Veis? Estamos apretando para ir a esa posición 0 inicial o interna, la más cercana a la caja, en la que podemos dar cuerda y seguimos cambiando la fecha. Seguimos en la primera posición. Incluso cuando roscamos la corona, seguimos en el cambio de fecha. Y eso, señores de Pagani Design, es porque la tija es corta. Ya sabéis, soy el relojero aficionado y si os ha gustado, tenéis el botón de me gusta que me han dicho que es gratis pulsarlo.
Si no estáis suscritos, es buena idea suscribirse para seguir viendo vídeos como este. Y no olviden vitaminarse y supermineralizarse.